Armonía. Esperanza. Diferencias. Política. Diversidad. Uncuanjo Paye. La última palabra. Tú. Él. Ella. Nosotros. Todos. Porque la última palabra nadie la tiene. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol. Para soñar una ventana, para el frío una ruana, para la libertad un libro. Y de la mano de Marta Gómez les damos la bienvenida a esto que se llama La Última Palabra. Para iniciar este programa quiero darle la bienvenida a mis compañeros de mesa Ronald Flores, Sonia Santana y Edwin Guerrero. Muchachos, buenos días. Buenos días, Snyder, para ti y para toda esta grata y honorable audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. También pues una bienvenida a todos nuestros oyentes para que se sintonicen hoy con nuestro programa y espero que les guste. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes y a nuestra mesa de trabajo. Esperamos que disfruten este programa y todo lo que contiene para que ustedes analicen y reflexionen desde sus casas. Así es, Edwin. Este programa busca poner a pensar a Colombia, que las personas que nos escuchan reflexionen un poco, conozcan qué está pasando en nuestro país, pero además seamos sujetos propositivos en relación a todo lo que nos atañe. Una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar. Quisimos empezar con un tema que creo que afecta a muchos colombianos. Así no nos golpee de frente, pero de alguna manera nos toca, y es el secuestro. Y entonces quiero preguntarle a ustedes, mesa de trabajo, ¿qué es el secuestro o qué significa el secuestro para ustedes? En el secuestro prevalecen los intereses de los opresores por encima de los oprimidos, que son aquellos a los que se les priva su libertad de vivir y de pensar de una forma diferente. Para mí eso es el secuestro. Para mí el secuestro son grandes tensiones que pueden contribuir en las personas que están en cautiverio, pueden llegar a causar algunas secuelas. El secuestro es lo más lamentable que han padecido nuestros campesinos, nuestro pueblo colombiano. Es estar privado de nuestra libertad, es estar privado de estar con los seres que más queremos. Así es, Ronald, y muchos colombianos han vivido este flagelo. Han estado lejos de sus seres queridos, lejos de sus familias, lejos de sus amigos, lejos de todas esas actividades que pueden realizar en una vida cotidiana, sin restricciones. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una carta. Periodista, reportero de guerra, un hombre conocedor de los derechos humanos, una persona que por mucho tiempo ha prestado su voz para comunicar qué está pasando en Colombia con el flagelo de la guerra, del secuestro. Ervin, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Ervin, es para nosotros un gusto tenerlo en esta su casa. ¿Cómo van estos procesos investigativos, ese trabajo que usted por muchísimo tiempo ha hecho en Colombia, ayudando a las víctimas del conflicto, aquellas familias que de una u otra manera se han querido comunicar con las personas que se encuentran en el cautiverio? Bueno, pues nosotros venimos realizando un trabajo en varios frentes con las víctimas. Uno ha sido el trabajo desde las voces del secuestro con las víctimas del secuestro y la desaparición en Colombia, víctimas de las FARC, víctimas del ELN, de las autodefensas. Otro frente de trabajo es el que realizamos con las víctimas de los falsos testigos en la justicia, del fraude procesal. En esta semana se hizo el debate de falsos testigos en el Congreso de la República, en donde hice contundentes denuncias sobre
la forma como se ha incrementado la presencia de falsos testigos en los procesos judiciales y muchas personas inocentes van a la cárcel por falsos testigos. Así que venimos trabajando en muchos frentes ayudando a las víctimas. Claro que sí, señor Ervin. Nosotros los colombianos, y sé que sin duda alguna las familias que por tantos años lo han escuchado y que usted ha sido esa voz de aliento para llevar esos saludos a las personas que están en el cautiverio, ¿qué ha pasado con esas familias, con las niñas que están en manos del ELN y de las cuales usted viene haciendo una investigación sobre esos procesos de paz, sobre aquellas personas que aún están en manos del ELN y de sus secuestradores? Pues sobre esos temas yo vengo haciéndole un seguimiento a todos los casos de niños y niñas reclutados por los diferentes grupos armados, especialmente pues por las FARC, que son los principales reclutadores en este momento. He hecho un seguimiento para buscar identificar las niñas que han aparecido en La Habana al lado de estos comandantes que están allá como negociadores, y lo que me he encontrado es que son niñas que fueron reclutadas a la fuerza en distintas regiones de Colombia, se las llevaron siendo menores de edad. Las familias ni siquiera sabían que estaban reclutadas por las FARC, muchas las dieron como desaparecidas en sus regiones. Ellos pusieron denuncia, fue como desaparecidos, no como reclutados, ni menos aún como secuestrados, porque nunca hubo una exigencia extorsiva por la libertad de estas niñas. Y resulta que ahora aparecen 25 mujeres que ya están entre los 22, 25, 27 años de edad, aparecen en Cuba, y nos damos cuenta que son las parejas, las cónyuges, las compañeras maritales de estos guerrilleros que tienen 50, 52, 55 años de edad. Y nos damos cuenta adicionalmente que si comparamos el tiempo que llevan ellas desaparecidas, que llevan 15, 14, 13 y 12 años, al restarle la edad, pues nos damos cuenta que las reclutaron de 12 y 13 años, o sea, menores de edad. Y aparecen ahora como las mujeres de ellos allá, ya obviamente totalmente adoctrinadas, niñas que aborrecen su familia, que ya no quieren saber de su familia, porque hace parte de la doctrina de las FARC, rechazar la familia, no reconocerla, incluso borran prácticamente sus nombres, sus apellidos, se identifican con una chapa, como ellos les llaman, para buscar borrar cualquier vínculo con la familia de origen. Así que hace parte de esta doctrina que le imprime la FARC a estos menores y que los vuelven máquinas de guerra, pero que si nos damos cuenta, al final de todo, son ellos tan víctimas como los colombianos, son tan víctimas como los secuestrados, son tan víctimas como los desaparecidos, porque los han literalmente desaparecido del escenario social, los volvieron combatientes, guerrilleros, algunos han sido ya literales mercenarios que fueron adoctrinados por estos que hoy se hacen ver como negociadores de la paz. Ervin, quisiera saber, nosotros como periodistas podemos ayudar a exigir esa liberación de todas las personas secuestradas, o también el rol que nosotros podemos presentar como periodistas para ayudar a beneficiar a toda esta gente que está en cautiverio. Ahí sería una responsabilidad social la que tenemos nosotros con las víctimas. Nosotros los periodistas somos la voz de la sociedad, nosotros los periodistas somos el equilibrio que hay entre la sociedad y el Estado. El Estado, con su poder, con la fuerza que le da las leyes y las instituciones, aplasta lo que quiera. El único equilibrio, el contrapeso que hay en la sociedad para hacerle contrapeso al Estado son los medios de comunicación, somos los periodistas. Pero aquí el periodismo se ha adormilado, el periodismo está cruzado de brazos. Esto era para que todos los medios, como pasó en Israel, como pasó en Irlanda, como pasó en España cuando los secuestrados por la ETA, toda la gente estaba volcada absolutamente contra los secuestradores de la ETA. Se bloqueó el país entero, los medios de comunicación respaldando a las víctimas, y así fue como vimos la liberación de muchos de ellos o la localización de los restos después de que los asesinaron. Pero aquí en Colombia estamos absolutamente amedrentados, porque también las condiciones políticas del gobierno hace que los medios se sientan maniatados, coercionados por las millonarias pautas que ofrecen para vincularlo a la Cátedra por la Paz. Y eso hace que un director de un medio pues no se la juegue por ese tipo de temas, ya que corre muchísimo riesgo que el gobierno no le vuelva pauta en las
ofertas que hay. Así que hay una condición muy difícil para poder desde los medios también respaldar a las víctimas. Bueno, Ervin, ¿y qué se necesita para que los periodistas y los medios de comunicación se comprometan y sean esa voz que plasme la realidad que pasa en los medios, que se alejen un poco, digamos, de esos intereses que hay económicos y que sean esos veedores sociales dentro del proceso y fuera de él? Se necesita solamente que el periodismo tenga mucha más conciencia sobre la responsabilidad que tenemos con la sociedad. El día que estudiamos periodismo, el día que elegimos esta carrera, es como si hubiésemos elegido la carrera de médicos, la carrera de rescatistas. Somos rescatistas de la sociedad. ¿Cómo es que en el momento que haya una situación de desastre no nos abalancemos allá a rescatar a esa persona que nos necesita? Esos somos los periodistas también. Tenemos que darle voz a aquellos que no la tienen, reconocer y representar a esa sociedad que está en condiciones difíciles, zonas apartadas, victimizados por grupos armados o victimizados hasta por el mismo Estado, por las instituciones, pero nos quedamos solamente en el titular de la noticia, no se profundiza, no se investiga, nos quedamos en la comodidad que da la capital de la República, porque en la capital desafortunadamente el centralismo de los medios también afecta muchísimo y eso hace que todo pase, pero cuando uno está en regiones, yo en este momento estoy por acá en una región a punto de abordar un vuelo y por acá se entera uno de todo el horror que está pasando con estos grupos de paramilitares, de autodefensas que están de nuevo retomando el poder, y esto no sale en los medios en Bogotá porque pareciera que no conviniese denunciar lo que está ocurriendo. La confabulación de paramilitarismo con administración pública, con corrupción, con autoridades, y encima de eso los 4 o 5 periodistas que hay en estas regiones pues están amordazados, aterrorizados, no pueden hablar, lo hablan pasito sin decir nada porque se sienten que están en el ojo del huracán o en la mira de los criminales. Así que desde esa condición es muy difícil hacer periodismo. ¿Eso en qué región es? ¿Podríamos saber en qué parte de Colombia, en qué región está pasando eso? Yo estoy por acá en el Urabá. Ervin, bueno, hablando de este tema del secuestro, durante la semana nos alegró a muchos la noticia del anuncio entre el gobierno y la guerrilla del ELN del inicio de las conversaciones, el acuerdo que se firmó para el inicio de las conversaciones. Una de las solicitudes del gobierno para iniciar e implantar esa mesa de negociación es que la guerrilla del ELN tiene que inmediatamente liberar todos los secuestrados o en su defecto dejar esta práctica malévola, por decirlo así. ¿Qué opinión le merece? ¿Debe la guerrilla del ELN liberar a todos los secuestrados o como lo decía el negociador o el vocero del ELN, es un proceso que se debe negociar dentro de la agenda? Oiga, pues es que es absolutamente absurdo que se acepte una negociación sin la liberación de los secuestrados, por una razón técnica en las negociaciones de conflictos. Cuando se acepta iniciar un proceso de diálogos sin liberar los secuestrados, el proceso de diálogos avanza, se generan unos compromisos de tipo político con veeduría internacional, con participación de países garantes, y al final del proceso, si no se ha tocado el tema de los secuestrados, al final del proceso, los secuestradores, en este caso el ELN o las FARC, no van a entregar los secuestrados porque inmediatamente eso les tipifica el delito de secuestro sistemático de civiles, y es un delito que por el número, por la cantidad de los casos que hay en Colombia, se les convierte en crimen de lesa humanidad. Así que ellos no van a ser los más tontos después de haber avanzado en los diálogos, después de tener a punto de cerrar una negociación, autoincriminarse en un delito tan grave como es el secuestro o la desaparición de personas. Señor, lo que significa que para borrar esa prueba, ¿qué van a hacer? Desaparecerlos, asesinarlos, desaparecerlos. Eso ya nos ocurrió en Colombia con los paramilitares. Yo mismo fui a Ralito a llevar la lista de todos los secuestrados que tenían los paramilitares para la época de los diálogos. 172 casos. Yo los llevé allá para que exigieran que los liberaran antes de que avanzaran los diálogos. Nunca lo exigieron. Y hemos visto los testimonios de los desmovilizados, de las autodefensas en Justicia y Paz, confesar que a ellos les ordenaron desaparecer los que tenían secuestrados. Eso se ha dado no solamente en el conflicto colombiano, eso ha pasado en muchos conflictos, así que es
absolutamente grave que el gobierno no haya exigido la liberación de todos estos secuestrados antes de haber iniciado los diálogos de paz con las FARC. Y mucho más grave aún, que después de tener esa experiencia, no lo exijan con el ELN. Señor Ervin, y aquí hay una cosa también muy lamentable. El gobierno salió a decir que desconoce a cabalidad cuántas personas tiene el ELN en sus manos, en su poder. Y de una u otra manera de pronto se podría decir que hay un olvido, porque a través de que desconoce cuántas personas tiene el ELN, ni siquiera se ha sentado a negociar para decir primero hay una liberación y después hacemos el diálogo que se tiene que tener para tener una paz sincera. Pues totalmente de acuerdo. Ellos debieron inicialmente exigir como una condición perentoria la liberación de los secuestrados. Y segundo, una vez los liberen, ya eso es garantía de la voluntad de paz que tiene este grupo terrorista y así sí poder iniciar los diálogos. Pero eso fue lo que debieron hacer también con las FARC y nunca lo hicieron. Dejaron pasar. Las FARC en el momento de iniciar los diálogos tenían más de 600 secuestrados en su poder. Después secuestraron casi a 300 personas durante los 3 años. Son 900 que han secuestrado y nunca exigieron la liberación de todos ellos. Así que eso es absolutamente grave. Esa omisión convierte a los negociadores del gobierno en cómplices de la vida y la muerte de esos secuestrados, la desaparición, porque eran conocedores de los hechos y no tuvieron en ese momento el valor civil, el valor social, el valor humanitario de decidir que los liberaran. Ervin, otra pregunta es, ¿qué tan peligroso es para un posible acuerdo con la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN que estas secuelas del paramilitarismo no se han acabado totalmente? Ya que, digamos, pues uno de los temores es que, digamos, ese espacio que puede dejar las guerrillas, la ocupen estos grupos paramilitares y sigan sembrando el terror y sigan cometiendo estos actos deplorables que hemos visto durante más de 60 años en Colombia. Mire, lo peligroso no es que paramilitares ocupen los espacios de las FARC ni del ELN, eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que se está haciendo una negociación mal hecha, una negociación que se está saltando los parámetros de la justicia y que le están dando argumentos. Con esa negociación le están dando argumentos para que estos grupos paramilitares se fortalezcan aún más, para que se llenen de razones y se vayan contra los que un día dejen las armas y es que se llega a dar esto, contra los que se desmovilicen, porque como van a considerar que hubo justicia, como van a considerar que hubo impunidad, se van a llenar de más argumentos aún para desatar una ola violenta. En el momento que se haga una negociación y que la percepción que le quede a la sociedad sea de impunidad, lo que vamos a darles argumentos aún más, muchas más razones para que estos grupos se fortalezcan y se vuelvan los que hacen justicia por su propia cuenta. Eso desencadenaría inmediatamente una escalada violenta superior o peor a lo que pasó en la época con la UP, y eso nos enfrenta a unos 50 años más de guerra y de confrontación. Yo lo que digo es que los diálogos de paz se tienen que redireccionar. Se tienen que redireccionar de tal manera que las FARC tienen que entender que no se pueden quedar en la impunidad de los actos que han cometido, que tienen que pagar un mínimo de cárcel, 1 año, 2 años. Los anteriores paramilitares pagaron 5 años y otros 8 años. Tienen que ir a la cárcel porque de lo contrario van a desatar una ola de violencia interna y segundo le van a abrir la posibilidad para que la justicia internacional actúe en Colombia, intervenga en Colombia y ahí sí se los cargue a pagar 40, 50 o cadenas perpetuas por los crímenes que cometieron contra la humanidad. Así que esos son los riesgos graves por hacer una negociación mal hecha como se está haciendo. Yo digo las cosas, hay 2 formas de hacerlas, o hacerlas bien o hacerlas mal. Sí. Y en este momento el proceso de paz se está haciendo mal, porque se están saltando lo más delicado y sensible que hay dentro de los conflictos armados, que es la justicia. Al saltarse la justicia hay impunidad, y está escrito en los protocolos, en los acuerdos de Roma, en los acuerdos de Ginebra, que no habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad. Y a eso también yo creo que le añadiríamos, aún hay secuestro, no se han entregado a los niños, más personas siguen reclutadas a las filas, y es algo muy triste porque son niños, son personas del campo que han perdido su exilio y su libertad y sus derechos como personas, como niños, como colombianos especialmente. Señor Ervin, usted una vez le dijo a Timochenko que entregara la lista de las personas que tenía secuestradas, que entregara la lista de las personas que estaban en su poder, y ello jamás ocurrió. Hoy, ¿qué le diría al señor Timochenko y a la gente del
ELN. No, igual, que tienen que responder por los secuestrados, por los desaparecidos, que no se pueden sencillamente seguir ocultando con negar los hechos cuando los colombianos hemos sido testigos de la crueldad que han cometido durante tantos años. Que reconozcan los crímenes, que pidan perdón, que entreguen los secuestrados, que entreguen los desaparecidos, que asuman la responsabilidad penal que esto conlleva y que se eviten ir a una corte penal internacional y que con esto eviten también una ola de sangre mucho más grande, porque estos grupos paramilitares se están fortaleciendo en razón a ver la arrogancia que tienen las FARC. Eso les da argumentos. El día que dejemos a los paramilitares sin argumentos, sin razones de existir, ese día esa gente no va a tener más que hacer y tienen que también dejar las armas y entregarse. Bueno, Ervin, ya para finalizar este diálogo, queremos hacerle la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y que va en relación al nombre del programa, y es: ¿quién tiene la última palabra en la paz en Colombia? La última palabra la tiene el pueblo, la tiene la sociedad. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere la sociedad? Quiere la paz, pero quiere la paz con justicia, quiere la paz devolviendo los secuestrados, quiere la paz encontrando los desaparecidos. Ervin, muchísimas gracias. Los colombianos los llevamos presente por su programa Las Voces del Secuestro, por llevar usted en el corazón ese periodismo tan grande, por entregarse a esta nación, a hablar con ese coraje, con ese amor. Y créame que hoy los colombianos, los secuestrados y aquellas familias que lo han escuchado por muchos años, los llevan muy presente en cada hogar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por regalarnos su voz, su coraje y por estar con las víctimas del conflicto. A ustedes muchísimas gracias, muy amable. Para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una Ervin, muchísimas gracias por la entrevista a La Última Palabra. Bueno, compañeros, creo que el invitado nos hace un panorama muy amplio en relación al tema del secuestro y nos deja unas ciertas incógnitas y unos temas para pensar en relación al proceso que se está llevando en La Habana y al que se puede iniciar con el ELN. También creo que por parte del Estado les faltan algunos tips para que el proceso de paz tenga mejoras o para que lo puedan reformar dentro del tiempo que sea necesario. Ervin nos decía una cosa que era muy importante, Sonia y Walter, fíjese. ¿Cómo vamos a hacer un proceso de paz cuando hay secuestrados? ¿Cómo vamos a hacer un proceso de paz cuando hay niños que están en la guerra? ¿Cómo vamos a hacer un proceso de paz cuando hay familiares que no tienen a su ser querido en la casa? Es decir, ¿por qué no entregan a estas personas que están en el exilio, que están en el cautiverio, para poder decir que sí estamos haciendo un proceso de paz coherente, un proceso de paz que quieren los colombianos? Decir que estamos haciendo un proceso de paz cuando los secuestrados ni siquiera están con sus familias, cuando están privados de la libertad, cuando no tienen a sus hijos, es decir que estamos haciendo una paz incompleta. Y ahí tiene toda la razón Ervin Hoyos. Si a usted le quitan a un familiar, si a usted le abusan a su hija o a cualquier persona cercana a usted, pues simplemente a usted le va a doler y no va a haber esa reconciliación de la cual este gobierno quiere que haya y que de una u otra manera no se ha gestado, porque se está haciendo un proceso de paz que es completamente al revés. Bueno, yo creo que no es un proceso de paz totalmente al revés. Creo que sí le faltan algunas cosas que es diferente. Que bueno, creo que el tema de los secuestrados y el tema de esas privaciones ilegales que los grupos llaman prisioneros de guerra o prisioneros políticos debió ser como uno de los primeros puntos en la mesa, uno de los primeros puntos en resolverse y no, digamos, dejarse ahí como en stop, como no tocarse. Ronald, tú nos tienes un invitado preparado para el día de hoy que vivió este flagelo en carne propia, que además creo que es un ícono en relación a vivir el secuestro, pero también regresar con sus familias, regresar con Colombia y decirle al país: mire, estuve en la selva más de 11 años y estuve un poco olvidado. Ronald, ¿de quién se trata el invitado? Claro que sí, hoy tenemos a
un héroe de la patria, hoy nos acompaña una víctima del secuestro. Un hombre que lleva a Colombia en el alma, que con su vida ha rendido honores a la bandera y a nuestra nación. Padeció el secuestro por más de 12 años y se enfrentó contra las FARC en la toma de Mitú en 1998. Mi general Mendieta, muy buenos días y bienvenido a La Última Palabra. Muy buenos días a todos los integrantes de la mesa de trabajo y en especial un gran abrazo y saludo a toda nuestra amable audiencia. General, para nosotros es un placer tenerlo en esta su casa y nos agrada esta vez escucharlo desde la libertad, desde la comodidad de su hogar, desde el seno de su familia y no desde aquel lamentable secuestro que padeció durante tantos largos años. Gracias por ese saludo y de verdad pues muy grato en este momento estar primero con vida, porque yo repito que no me canso de agradecer a Dios, a la Virgen cada día, cada momento que me levanto, me despierto en mi cama, por ese nuevo día que me permite disfrutar, porque me permite estar en libertad, estar más o menos de salud, pero especialmente estar con mis seres queridos y estar con todas esas personas que de una manera u otra manifiestan sobre todo sus voces de cariño, de aprecio, o que nos reciben y también pues muchas veces enfrentan dificultades, pero eso ya es un gaje del oficio y así lo tomamos, pero muy contento siempre de estar cada momento disfrutando especialmente la vida. Gracias, general. General, 12 años secuestrado, 12 años realmente desoladores. ¿Qué es lo que más le marcó en su secuestro que hoy en día no ha podido olvidar? Yo pienso que marca todo, porque fueron los casi 12 años perdidos donde las secuelas tanto físicas y psíquicas quedan de por vida. Lo dicen los mismos expertos en todos estos temas de rehenes, psicólogos, en general, todo este personal especializado, que precisamente en estos casos de toma de rehenes, en los casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad que se han presentado, las secuelas para quienes padecen son permanentes, de por vida. Entonces, por lo tanto, queda uno marcado, porque aparte de eso, pues también queda esa secuela psicológica, por decirlo así, porque uno sigue soñándose en cautiverio, uno sigue teniendo pesadillas. Por otro lado, también el regresar después de 12 años a un entorno familiar, a un entorno social, institucional, pues no es fácil, porque ahí es donde uno se da cuenta, especialmente en lo social, en lo institucional, la exclusión que se tiene precisamente a las personas. Por eso en muchas de las charlas que he participado siempre viene la pregunta, pero es que ustedes o están locos o sufren de síndrome de Estocolmo. Sí. Entonces eso lo marca a uno muchísimo. Y entonces redondeando las posibilidades, especialmente de trabajo, de quienes han padecido, en este caso el secuestro, de estos tratos crueles, inhumanos, degradantes, el estar con cadenas, con candados atados a los árboles, pues allí quedan secuelas muy graves y por lo tanto aquellas personas que de una u otra manera manifiestan su interés, o hay veces que uno pasa la hoja de vida para que se le tenga en cuenta en un empleo, pues inmediatamente lo rechazan porque no quieren seguramente ganarse un problema. Entonces prácticamente que esa comunidad de, llamémoslo así, o una nueva sociedad de secuestrados, pues le va a tocar seguramente en algún momento conformarse para buscar algunas posibilidades laborales, de asociación, que se lleva algunos proyectos productivos, porque vemos lamentablemente que la sociedad margina a estas personas. Bueno, general, cuando las FARC le pidieron que saliera a la estación de policía de Mitú con las manos en alto, ¿usted sintió algún momento de esperanza de vivir o sabía inmediatamente que lo iban a secuestrar? No, en ese momento lo que uno siente es que lo van a fusilar. Sí, abriga uno la esperanza que pueda uno disfrutar unos segundos, unos minutos, qué sé yo, unas horas más de vida, porque uno sale allí a la incertidumbre total y sobre todo cuando nos colocan ahí contra la pared y después nos llevan en tira hacia el río y después en las embarcaciones, en las caminatas, etcétera, pues uno siempre siente casi que el frío de la muerte ahí al lado cuando le apuntan los fusiles. Entonces de ahí en adelante disfrutar un momento más de vida pues era ganancia para uno, pero indudablemente en ese momento lo que pensamos, en el caso particular, que nos iban a fusilar. Ahora, pues vienen una cantidad de episodios posteriores, salvar la vida prácticamente de un milagro en esa toma,
pero después en el trasegar por la selva, en la situación de cautiverio, después cuando viene el rompimiento de la zona de distensión, cuando comienza el periodo presidencial del presidente Uribe, pues vienen los bombardeos, los ametrallamientos, y allí fueron muchísimos los episodios donde prácticamente de milagro salvamos la vida. Y para terminar, el 13 de junio del 2010, en la misma operación Camaleón que nos rescató el Ejército Nacional, pues también fue una operación violenta donde, como algunos de los mandos que participaron precisamente en esa operación me han dicho, es que ustedes están vivos es de milagro. Entonces puedo decir que hoy, a estas horas, nuevamente digo que gracias a Dios estoy vivo de milagro y gracias a la generosidad de Dios y la Virgen. General, cuando el Mono Jojoy le aseguró que usted sería el último en salir en libertad, ¿en algún momento perdió la esperanza de regresar nuevamente a su hogar? Trataba de llevar el día a día y agradecerle al Todopoderoso por cada momento que me permitía vivir o cada instante. Pero sí tenía uno la zozobra por lo que dijo el Mono Jojoy de que sería el último. Pero también ya cuando salgo en libertad me entero por parte de mi familia que también Piedad Córdoba le ha manifestado a mi familia que sería el último en salir. Es decir, que coincidían las dos apreciaciones, tanto la del Mono Jojoy como la de Piedad Córdoba, en que sería el último en salir, y eso de verdad hasta el momento de hoy le causa a uno muchísimo dolor. General, habla Walter Reina, muy buenos días, y quiero preguntarle, devolverme un poco a lo que nos decía hace unos minutos, y es la exclusión que hay dentro de la sociedad, digamos la falta de oportunidades que hay, digamos, ¿se olvidan de esas personas o nos olvidamos de esas personas que están en cautiverio y cuando llegan nuevamente a la vida no les brindamos la oportunidad o no les brindamos, digamos, como ese cariño o esa... no se le abren mucho las puertas para que regrese a la sociedad de una manera amena? ¿Está preparada Colombia, digamos, para ese proceso, digamos, que los secuestrados que aún están en cautiverio regresen y las personas que quieren reinsertarse a la vida civil lleguen? ¿Está preparada Colombia para eso? Yo pienso que no, Walter. Participando en un seminario en Madrid, especialmente donde capacitaban profesionales que allí atendieron especialmente a las víctimas de ETA, resulta que en Colombia no, porque aquí casi que hay una crisis muy profunda en los servicios médicos. Nuestros hospitales de salud pública están desbordados, hay que verlo por los medios de comunicación. Aparte de eso, en las instituciones está lo mismo. La Policía Nacional tiene una congestión impresionante o saturación precisamente para atención médica. Por lo tanto, allí casi que ahí son unas consultas generales, de vez en cuando algunas especialidades, pero dada la cantidad de personas de la institución y de las familias que demandan los servicios médicos, pues allí está totalmente congestionado. Entonces, contestándole a su pregunta, no está en ese momento preparado. Yo pienso que los equipos de profesionales para atender, en el caso en particular de las víctimas del secuestro, de los familiares, porque es que aquí nos olvidamos de las familias, de los secuestrados, de los desaparecidos, y allí hay unas secuelas muy grandes. Allí todas estas familias viven un drama impresionante y que tienen que ser tratadas y que deben de haber equipos interdisciplinarios precisamente para estarlas tratando. Aparte de eso, si vamos al proceso de las desmovilizaciones, pues allí también se tendrán que, seguramente con recursos, qué sé yo, de todos nosotros, o de alguna parte presupuestal, o de las mismas ayudas que seguramente han prometido y que van a dar de diferentes países precisamente para apoyar el proceso, pues se tendrá que financiar y preparar profesionales debidamente capacitados para atender a todas estas personas. En las charlas, por ejemplo, en los foros que participé de víctimas, allí especialmente que piden esas víctimas, esos familiares de las víctimas, que se les escuche, que se les atienda. Muchas veces seguramente se necesitarán psicólogos, terapeutas profesionales de familia para más o menos orientar a estas familias precisamente para que sigan un proyecto de vida, un plan de vida. Entonces yo creo que aquí todavía falta muchísimo. General, bueno, en relación a ese tema de que las víctimas, digamos, hace falta que las escuchen, digamos, un poco más de atención de la ciudadanía y además del Estado, porque creo que hay muy pocas formas de ayudas o de asistencia a las familias, de asistencia, digamos, a las personas que llegan, tienen la libertad o salen, digamos, de cautiverio. Y mi pregunta es, ¿cómo han sido representadas las víctimas, y en este caso secuestrados, desaparecidos, desplazados,
los víctimas en general en el proceso de diálogo que se lleva con las FARC en La Habana, Cuba? Sí, ahí se clasificaron, podríamos decir, porque inicialmente iban a ir determinadas víctimas precisamente a participar en los diálogos, pero gracias a una cantidad de actividades que realizamos las víctimas de las FARC, allí buscamos una representación y especialmente que la opinión pública y la opinión pública internacional se diera cuenta que habían víctimas de las FARC, porque en ese momento se quería invisibilizar a las víctimas de las FARC con ese gran número de víctimas, que en este momento se habla de casi 8 millones de víctimas, claro, con muchos derechos, muy valederos, y soy muy respetuoso con todas las víctimas, pero también ahí había que fijar una posición de que habían víctimas de las FARC. Entonces yo pienso que ese fue el principal reconocimiento. Ya después ampliaron precisamente la participación de víctimas en Cuba, y ahí es donde tuvimos la oportunidad de ir a algunos de los afectados directamente por las FARC. Sin embargo, a medida que va pasando el proceso y a medida que va pasando el tiempo, pues vemos que la FARC no ha querido casi que de manera pública pedir algunas excusas, qué sé yo, o al menos reconocer que han ocasionado víctimas. Únicamente lo hicieron en el caso específico de Bojayá, pero en una sesión privada. Por lo demás, no han querido reconocer. Es decir, que allí todavía hay muchos puntos pendientes y, por lo tanto, a nosotros lo que trata, especialmente el punto de acuerdo, o sea, los dos puntos en lo que respecta víctimas y justicia, pues no hemos quedado satisfechos. General, usted estuvo hace algún tiempo en La Habana, Cuba, en los diálogos, y en una entrevista que leí decía que cuando se acercó o vio, digamos, a los negociadores de las FARC, se sintió nuevamente en cautiverio. ¿Por qué? Sí, porque en su retórica, en su discurso y en su presencia, en su forma de estar allí presentes, pues veíamos las mismas actitudes, especialmente cuando estábamos en cautiverio. Pues lo único era pues que no tenían el uniforme ni tenían las armas, pero por lo demás, lo que era casi que su desprecio hacia las personas que estábamos allí, pues se notaba no solo en su cara, sino en su forma de actuar. General, después de usted vivir este episodio en La Habana, Cuba, y de recordar todo aquel fatídico incidente que aconteció cuando estuvo secuestrado, ¿le cree a las FARC el proceso de paz que se está llevando a días de hoy? El presidente de la República se está jugando todo su capital político precisamente en el proceso de paz. Sin embargo, los integrantes del Estado, la situación que vivimos allá en cautiverio, especialmente cuando conversaron o hubo la mesa de conversaciones en San Vicente de Caguán con el tiempo del presidente Pastrana, ellos allí manifestaban que todas las oportunidades que diera el gobierno nacional de dialogar, ellos las querían aprovechar. Por lo tanto, esta es una más de esas oportunidades. ¿En qué momento ellos van a tomar ya la decisión de firmar el acuerdo de paz? Pues todavía seguimos esperando, ya van cuántos años y no sé cuántos meses más. Es que de ellos depende precisamente esa decisión. Seguramente todavía no la consideran oportuna y estarán pensando en seguir dilatando la firma y seguramente después la implementación de los acuerdos o qué sé yo, que siga posteriormente en todo eso que llaman de hacer la paz, construir la paz, etcétera. Así es que será un proceso de muchos años, pero pienso que en este momento, al disminuir la intensidad de la guerra y especialmente que no se presenten atentados contra la infraestructura de diferentes órdenes del Estado, y aparte de eso, de que no se atente contra integrantes de la fuerza pública, que no hayan emboscadas, que no hayan asaltos a poblaciones, pues eso es un aliciente. Sí falta que también ellos de una vez por todas no digan que se continúa con el cese unilateral del fuego, sino que en verdad ya, gracias seguramente a la presión internacional y a cómo avancen los diálogos, ellos declaren que ya hay un cese total de hostilidades, que ya vendría a ser ya una etapa previa seguramente para creer en un verdadero proceso de paz. General, usted como ex secuestrado, ¿qué cree que le hace falta al proceso de paz que se está llevando en este momento? Decisión de las FARC, eso es indudable, son los que estarán dilatando. Todos los gobiernos anteriores que iniciaron procesos fueron muy generosos con ellos, les dieron amplia representación, los llevaron a diferentes países. ¿Qué no hicieron? Sin embargo, son las FARC las que nunca han querido precisamente entrar de una manera definitiva a contribuir o sentarse en una mesa de negociación y llegar a unos acuerdos de paz.
en este momento depende de la decisión de ellos. General, hay algo muy importante. Todavía hay gente secuestrada, gente que está alejada de sus familias y seguimos haciendo una negociación. Hace unos momentos hablábamos con Ervin Hoyos, quien en las voces del secuestro le envió a usted muchísimos saludos, pudo hacer que su familia se contactara, pudo hacer que no solamente usted, sino todos aquellos que estaban en cautiverio pudiesen tener una relación más cercana con las familias estando en el exilio del hogar, de su casa. Aún, ¿qué podemos decir de aquellos secuestrados que pareciese estar olvidados, no solamente por este gobierno, sino por las FARC que no los han dejado en libertad? Sí, allí seguramente Ervin Hoyos le manifestó algunas estadísticas que se tienen por parte de la Organización de Voces del Secuestro, de personas que continúan secuestradas y de cómo también desde que se inició el proceso prácticamente las FARC han dicho que no tienen secuestrados. Entonces, ¿qué pasó con los secuestrados que ellos tenían? No quieren manifestar nada al respecto. Por lo tanto, allí ojalá muchas personas como Ervin Hoyos pues continúen trabajando y aquí sería el llamado también a entidades del gobierno nacional para que de nuevo se interesen por el tema de los secuestrados, de los desaparecidos. Claro que ya hay un punto de acuerdo de buscar a algunos de ellos, pero allí todavía le falta avanzar mucho en ese acuerdo y sobre todo llevarlo a la práctica por diferentes vías y con la participación de muchas entidades como Medicina Legal para que en lo posible se identifiquen víctimas de desaparecidos, se le entreguen a sus familias, pero especialmente también para que por las FARC de información de los secuestrados, porque por ejemplo uno de los de MeToo, por tomar un ejemplo nada más, Luis Hernando Peña Bonilla, que estaba con nosotros y un día Sombras lo sacó de cautiverio y se lo llevó. Alguien después en una liberación manifestó de que había sido fusilado. Allí alias Sombra y seguramente muchos integrantes de las FARC tendrán que decir dónde quedó Luis Hernando Peña Bonilla precisamente para que lo devuelvan como secuestrado o nos entreguen los restos como desaparecido para podérselos entregar a su familia. Y es uno de los tantos ejemplos que hay pendientes de precisamente buscar la liberación de los secuestrados y buscar la ubicación de los desaparecidos. Y si se inicia un proceso con el ELN, pues ahí tenemos entendido que también hay numerosos secuestrados. Digamos, hace falta tanto en el proceso como en Colombia. Quería preguntarle, digamos, pues voy a decirlo así, usted antes de ser secuestrado, digamos, tenía una concepción de Colombia, después en el secuestro, digamos, pudo tener otra en relación a lo que escuchaba o lo que veía. Cuando recién fue liberado, digamos, creo que de pronto fue un choque y tuvo, digamos, una perspectiva de Colombia y hoy, ya después de un tiempo de libertad y con su familia, ¿cómo ve a Colombia? ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue igual? ¿Para dónde vamos? Sí, son ciclos que son muy cambiantes, diría, de la opinión pública colombiana. En su tiempo, con los otros gobiernos, cuando se iniciaron procesos de paz, pues fueron apoyados. En el caso del presidente Pastrana, también la misma elección del presidente fue un voto decisivo y que se apoyó un proceso de paz. Posteriormente viene ya otro ciclo que es el de la guerra con el tiempo del presidente Uribe, y después terminamos con este otro ciclo del actual presidente. Por lo tanto, yo pienso que así como seguramente se dispone de los recursos para la guerra, y como pasó en otros años, también se dispondrá de recursos para la paz, pero si no se da la paz, pues se volverá al mismo ciclo anterior, es decir, al ciclo de la guerra. Es decir, que esto va a ser una dinámica y yo creo que en este momento los que más tienen que perder seguramente son los de la FARC en el avance que ha tenido este proceso de paz. Ellos tomarán la decisión de si continúan con el proceso, cómo se van a llegar a los acuerdos, si se va a firmar, si se van a implementar los puntos que siguen a continuación, o se termina el proceso y nuevamente se volverá a un ciclo de guerra. Ver a los niños en la guerra nos duele a todos los colombianos, como nos duele que se roben el dinero de la alimentación escolar y los despreciables abusos que han tenido para nuestros niños. ¿Qué es lo que más le conmovió al ver a los niños reclutados cuando las FARC los obligaron a integrarse a sus filas? Sí, allí estos menores de edad y sobre todo las menores de edad, las mujeres en la FARC llevan una vida miserable. Sin embargo, en las diferentes caminatas que tuvimos con ellos, donde nos custodiaban, pues allí siempre se les insistía en que se desmovilizaran, porque ellos allí pues tenían el armamento, aparte de eso tenían
provisiones, les daban brújulas o GPS, y ellos conocían los caminos, bien podían desmovilizarse, como lo han hecho muchísimos. Entonces ya son decisiones de ellos, y yo pienso que con el transcurso del tiempo ellos, los que quisieron, se desmovilizaron y seguramente tendrán todos los beneficios de la ley. Pero por otro lado, pues aquellos que continuaron fue porque ya en su decisión interna pues no lo quisieron hacer, y seguramente tendrán que responder, o qué sé yo, si se avanza en el proceso, pues ya serán las decisiones que tome la mesa. General, buenos días. Le habla Edwin Guerrero. Para retomar un poco esta parte de sus experiencias durante su secuestro, quiero preguntarle qué formas de resistencia cree usted para pasar el día a día. Sí, alguien decía que mientras haya vida hay esperanza. Yo pienso que es al contrario. Mientras haya esperanza hay vida, por lo tanto no hay que dejarla de caer en ningún momento, en ningún segundo, y a medida que van pasando los segundos, minutos, días, horas, semanas, años, pues es seguir alimentando esa esperanza y orando, especialmente porque diríamos que en esa petición al Todopoderoso uno manifestaba que la mejor recompensa del día a día, de llevar la situación, sería tener la posibilidad en un futuro de volver a abrazar a sus seres queridos. Ese es casi que el principal mensaje que usted le puede dejar a estas personas que se encuentran todavía en cautiverio y que por una u otra razón no aparecen dentro de las negociaciones de la paz como un punto importante, porque pues obviamente son las personas que tienen que pasar a ser liberadas una vez se firme el acuerdo de paz para que sea lo más completo posible. Sí, ese sería el mensaje, precisamente de llenarse de muchas ideas, de muchísima esperanza en cada una de las actividades diarias, así sean las cosas más crueles, inhumanas, degradantes, difíciles, pero hay que sacar el lado positivo, porque lo importante es resistir, aguantar, soportar, para que en un futuro, ojalá lo más pronto posible, ellos puedan regresar con sus seres queridos, con sus familias, y nuevamente iniciar un reintegro con sus familias en un nuevo proyecto de vida. General, volviendo otra vez al tema de la paz, quiero preguntarle acerca de las desconfianzas que usted ve por parte del gobierno y por parte de las FARC, teniendo en cuenta que pues también hay otros grupos armados ahora al fenómeno del paramilitarismo que está tan fuerte en las regiones del Urabá, sobre todo. ¿Qué desconfianzas usted ve en este proceso de paz que tienen que irse subsanando para que se logre y para que se vaya creando un ambiente más de confianza entre el gobierno y entre las FARC? Es muy difícil, porque mientras haya narcotráfico, mientras haya minería ilegal, mientras haya extorsión, secuestro, es decir, mientras haya recursos para que personas al margen de la ley, bien sea de grupos terroristas, de grupos subversivos o de bandas criminales que se conformen, pues van a tener ingresos y van a estar en un accionar contra la institucionalidad, contra el Estado. Por lo tanto, si bien es cierto que sea un proceso de paz con las FARC, y es posible que en el ELN y antes se dio con las autodefensas, pues quién sabe si a futuro también toque iniciar otros procesos de paz con otros integrantes de otras bandas criminales. De ahí que la situación de Colombia sea muy difícil, porque mientras haya narcotráfico y todos estos temas que le he tratado, minería legal, etcétera, pues van a haber recursos donde mucha gente se va a involucrar en esa delincuencia y van a estar atacando la institucionalidad y especialmente al Estado. Digamos, si esos recursos hacen que las personas no quieran la paz, y que, digamos, le preguntábamos a Ervin Hoyos hace un momento si es probable que, digamos, en la desmovilización de las FARC y, digamos, estos grupos emergentes de BACRIN puedan, digamos, tomarse ese territorio y ejercer el control donde estaban las FARC. Es la acción enérgica del Estado que se tiene que dar precisamente para contrarrestar todas las diferentes modalidades delictivas. Eso es por crecimiento de la fuerza pública, es tomar medidas eficaces contra lo que es el narcotráfico, contra lo que es todo lo de minería legal, es decir, con todas las fuentes de financiación de donde se lucran los movimientos que están al margen de la ley. En la medida que se puedan combatir, se puedan neutralizar, pues así mismo se pueden tener resultados positivos para que nuevas personas o nuevos grupos no ingresen en esta actividad delictiva, en estas modalidades que he manifestado, pero especialmente en atacar las instituciones y al mismo Estado. General, una pregunta.
¿qué le recuerda esta canción cuando usted estaba en cautiverio? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Y si supieras mi vida, lo que eres para mí, eres más que mi amor, la razón de mi existir. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. ¿Cómo voy a olvidarte? Aquella pieza musical que le dedicó su señora esposa tras estar usted en los montes, privado de la libertad. ¿Qué recuerda de esa canción, general? Sí, me embarga una emoción muy profunda porque fueron varias las melodías que ella me dedicó, especialmente en el programa Voces del Secuestro, donde muy amablemente el Divino Dios permitió que nos mandaran mensajes, pero especialmente también que en muchas oportunidades nos enviaran serenatas, canciones y qué más que las voces de ellos. Aparte de eso, también recordar a Antonio José Caballero, que en otro programa también abrió los espacios de nuestras familias para que ellos, aparte del mensaje, nos dedicaran a algunos temas musicales. Por lo tanto, en ese momento es muchísima emoción porque me toca fibras muy sensibles y de verdad que me siento muy emocionado, sobre todo porque ahí se refleja el amor que siempre tuvo mi esposa, que tuvieron mis hijos, mi familia con el suscrito y que siempre me recordaron y siempre me acompañaron en todo momento y fueron el soporte, la vitamina para resistir día a día y a Dios gracias salir en libertad y estar hoy en día nuevamente disfrutando de todos ellos. Qué bonito, general. Creo que al estar uno en cautiverio, la familia es el motor más grande para uno luchar cada día por llegar nuevamente a la libertad, nuevamente a la sociedad, nuevamente a abrazarlos, a compartir con los hijos. Bueno, general, ya para terminar tenemos dos preguntas y una es: hoy, con toda la charla que hemos tenido y con todo lo que puede pasar en Colombia en relación a la paz, a los secuestrados, ¿qué le dice al gobierno nacional y qué le dice a las FARC? Sí, yo iniciaría con las FARC, precisamente que tomen ya la decisión de firmar el acuerdo y sobre todo de comenzar ya a implementar los puntos en los que se llegue en ese acuerdo y que se abrevien los pasos para hacer la paz, para construir la paz. Que no vayan a ser fases tan grandes que demoren muchísimos años. Y al gobierno nacional, pues ellos se han jugado su capital político precisamente en esta negociación, que no es nada fácil, que tiene muchísimos inconvenientes, que todos los colombianos, por supuesto, queremos la paz, pero allí, en la firma de ese acuerdo, pues ojalá haya verdad, ojalá haya justicia, ojalá haya reparación, pero especialmente en este punto de reparación en los diferentes temas que nos trae la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es la indemnización precisamente a todos los afectados, la rehabilitación, las garantías de no repetición que se tendrá que dar con la entrega de armas y sobre todo con lo que ya hemos hablado de conformar equipos especiales para que todas estas personas que fueron afectadas por la guerra pues inicien un nuevo proyecto de vida para así enfrentar los días venideros. General, los tiempos han cambiado y los colombianos nos unimos en aquel entonces para enviarle gratos mensajes de solidaridad, para decirle que siempre estábamos con usted y con todos los secuestrados. Hoy el panorama es diferente. A aquellos secuestrados que hoy están en libertad y que ya no están hoy con usted, ¿qué les podemos decir? Sí, ellos han participado como sus familias y especialmente los que están en este momento secuestrados, de los desaparecidos y de muchas víctimas de las FARC, porque también de personas que fueron extorsionadas, que les quitaron todos sus bienes. Ellos insistentemente pues están reclamando precisamente que las FARC entren a contribuir con esa reparación para que ellos puedan volver a construir o hacer sus proyectos de vida. Por lo tanto, nosotros hemos seguido insistiendo y a esa voz para que una vez por todas pues se termine este flagelo del secuestro, para que los afectados pues sean tenidos en cuenta y especialmente, como ya lo he manifestado, en el tema de reparación. Será situaciones supremamente difíciles, pero allí se tendrán que dar pasos muy grandes y qué sé yo, recurrir incluso
a instancias internacionales. Alguien de las víctimas decía, pero es que así como le hacen empréstitos al Estado para determinadas obras, pues así mismo se le tendrían que hacer empréstitos precisamente para financiar un proceso de paz. Por lo tanto, hay que buscar los recursos especialmente para satisfacer los derechos de las víctimas, porque son muchísimas las que están reclamando, y en este caso de los que hemos tomado algunas decisiones es reclamar los derechos de las víctimas de las FARC, sin olvidar, por supuesto, que hay muchísimas víctimas con legítimos derechos a quienes también se les tiene que escuchar y reparar. General, bueno, la pregunta para finalizar el programa y la que siempre hacemos de rutina a todos nuestros invitados es: ¿quién tiene la última palabra en Colombia y quién tiene la última palabra en la paz de Colombia? Y quiero hacer una chiquita que ya es duda que tengo, y es: durante todo el programa le hemos dicho General Mendieta. ¿Es General Mendieta o simplemente Luis Mendieta a secas? Sí, yo pienso que como mejor lo quieran ustedes, bien sea Luis, como me llama la gran mayoría de las personas muy cercanas, y otros que especialmente en lo que es la institución, pues sí me dicen por el grado. No tengo ningún inconveniente en que me llamen de alguna de las dos maneras. Y en lo que es el primer punto, yo creo que la última palabra siempre la tendrá el pueblo colombiano cuando hace sus decisiones en un estado democrático, de libre elección, donde hay candidatos para todos los gustos del pueblo colombiano, y ellos eligen la mejor opción en lo que consideran conveniente o lo que esperan que sea ese futuro gobierno. Así es que el pueblo será quien tiene la última palabra de si se continúa o no, o se cambia un sistema de gobierno. Ok, General Mendieta, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de La Última Palabra y de Uniminuto Radio y por compartir esas experiencias con toda la audiencia y con toda Colombia. Que tenga usted un muy feliz día. A ustedes, muy amables por esta entrevista, a nuestra amable audiencia, nuevamente mi gratitud por escucharnos, por estar en sintonía, seguramente para que hagan sus reflexiones muy profundas, y desearles a todos que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, darles un abrazo muy especial y que tengan todos un muy feliz día. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia, y al oído un acordeón, para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. Ncuancomay Kutume. En Uniminuto Radio enlazamos con las palabras. La última palabra.
Hoy en La Última Palabra tendremos un invitado muy especial. Es de esos deportistas que han llevado en alto la bandera colombiana, y en esta ocasión ha sido un deportista que ha estado durante 4 Olimpiadas, Juegos Olímpicos, representándonos en nuestro país. Se trata de Danilo Caro, un tirador colombiano que, además de practicar este deporte, también tiene una afición muy particular, y es la de cuidar animales. Danilo, buenas tardes. ¿De dónde nace esta pasión? Buenas tardes. Mira, esta es una pasión que nace de una tradición familiar. Por parte de abuelo materno y paterno siempre hubo una afición por el tiro, y desde muy pequeños nos acercaron a los polígonos, tuvimos contacto con las armas y crecimos en medio de ese deporte. ¿Hace cuánto tiempo está practicando este deporte, Danilo? Mira, yo empecé a disparar a los 12 años. Mi primera competencia internacional fue a los 15 años. Y hoy en día tengo 50, o sea, hace 35 años llevo compitiendo. Claro que sí. Cuando no está, digámoslo así, en competencia o practicando el deporte como tal, ¿a qué se dedica Danilo? Yo soy administrador agropecuario y zootecnista, y trabajo en ganadería y en agricultura. Bueno, ¿y cómo es esa mezcla de la ganadería con el tiro con arco? ¿Cómo es esa parte? Pues, no es tiro con arco, es tiro deportivo, es tiro al plato, lo que yo practico. Pues fue una decisión de vida en el momento de graduarme del colegio, buscar una carrera que tuviera que ver con el aire libre y que me permitiera también tener el tiempo. La verdad que un trabajo en el campo es mucho más fácil de manejar y de cuadrar que un horario de oficina. Y soy independiente, entonces tengo esa ventaja por ese lado. A veces es una desventaja desde el punto de vista laboral, de prestaciones y demás cosas, pero desde el punto de vista deportivo me permite manejar mi tiempo como lo necesite. Precisamente hablando de las modalidades de este deporte, ¿usted nos puede contar específicamente la que usted practica? ¿Un poco más? Mira, la modalidad que yo practico es una de las 3 modalidades olímpicas que se dispara con escopeta, en la que se le dispara a un plato al vuelo. La modalidad que yo disparo se llama trap olímpico o fosa olímpica, y es una competencia en la cual se disparan 125 platos en 2 o 3 días, dependiendo del número de participantes. En los Juegos Olímpicos, por no ser tantos participantes, se disparará en 2 días. El primer día se disparan 75 platos y el segundo día 50. A cada plato se le pueden hacer 2 tiros y vale lo mismo. A la final entran los 6 primeros tiradores que más platos hayan roto sobre los 125. Y de los Juegos Olímpicos pasados a hoy hubo un cambio para la final. Hoy en día se hace una semifinal a 15 platos, en donde hay borrón y cuenta nueva, no cuenta para nada el resultado anterior, y los 2 últimos, quinto y sexto, sean eliminados. Los primeros 2 puntajes, primero y segundo, disputan oro y plata, y tercero y cuarto disputan el bronce. Esa semifinal para la medalla de bronce y para las medallas de oro y plata se hacen a 15 platos nuevamente, donde hay borrón y cuenta nueva, con un solo tiro, y el que más rompa, él es el que se cuelga la medalla. Es algo injusto, y parte de eso me costó el no haber ganado el cupo directo a Juegos Olímpicos en Toronto. En Toronto yo clasifiqué con el puntaje más alto, con bastante ventaja sobre los otros oponentes, pero con este nuevo sistema de borrón y cuenta nueva, toda la ventaja anterior que has podido obtener se borra, y la competencia se convierte a 15 platos con un solo tiro. El que más rompa de 15, ese es el ganador, y esperemos que eso lo cambien después de Río, porque no ha habido una muy buena acogida en el ambiente del tiro. Claro, porque de alguna manera se ve una desventaja pues respecto a los que han obtenido, como usted lo decía, un mayor puntaje durante los previos a esa etapa final. Claro. ¿No? Mira, hay casos en los que el que clasifica con el puntaje más alto, inclusive tengo el caso muy amigo de Guatemala, Jean-Pierre Brol,
En Gabala el año pasado igualó el récord del mundo, 125 sobre 125. Con ese puntaje en cualquier otra parte o en otra ocasión hubiera ganado seguramente medalla. Con este nuevo sistema de dar las medallas, en la semifinal de 15 platos, entrar con esa sensación de que tú entraste con un puntaje perfecto y eso es borrón y cuenta nueva, y la competencia se reduce a 15 platos, el resultado fue que él terminó de cuarto. No ganó ni la medalla de bronce, no ganó el cupo olímpico y hasta donde tengo entendido se quedó por fuera de los Juegos. Es muy injusto, pero es las normas con las que tenemos que jugar hoy. Claro que sí. Danilo, y aparte de la modalidad que usted practica, digámoslo así, normalmente, ¿practica alguna de las otras dos que nos nombró? ¿O la ha practicado en algún momento? Sí, claro. La otra es doble trap. Se usan las mismas máquinas de la especialidad mía. No se utilizan 15 máquinas, sino solamente 3 máquinas. Y en vez de salir un solo plato a la vez, te salen 2 al mismo tiempo, pero con ángulos y distancias diferentes. Esa es una modalidad que necesita mucho entrenamiento. Yo aquí a nivel nacional lo practico, a nivel, digamos, panamericano también. Tengo el récord nacional, en los Juegos Bolivarianos también cogí medalla en doble trap, pero no es mi especialidad. Hoy en día, la verdad, como todos los deportes, uno tiene que ser un especialista para poder lograr los objetivos que uno persigue. Danilo, para nuestros oyentes, contarles un poquito cómo en su disciplina llega a ser parte de una delegación que representa a Colombia, por decirlo así, de una selección Colombia en esta rama. Sí, como te decía, hay que clasificar a los Juegos Olímpicos. En las Copas Mundo, en el Mundial y en los campeonatos continentales, que para nuestro caso del continente americano es el Campeonato Panamericano y el Panamericano que se realizaron en Toronto. Habían unas casillas en disputa, en donde se entregan de la manera en la que te expliqué. En el Campeonato Panamericano de Tiro había una sola casilla y en el Panamericano de Toronto habían 2. En ambas entré a las finales. En el Panamericano, como te dije, entré con el puntaje más alto, quedé tercero y las casillas se las entregaron al primero y al segundo. Ya no había más posibilidades. Solicitó la federación ante la ISSF, que es la Federación Internacional de Tiro, que nos otorgaran una card. Eso se hizo a principios de año y en febrero nos contestaron que no la daban, y pues sencillamente yo perdí toda ilusión de ir a los Juegos Olímpicos. Y lo que yo nunca supe es de que creo que por ahí en marzo, abril, llegó otra nueva solicitud de parte de la ISSF haciendo como referencia a quien quisiera o tuviera las características para poder aplicar para esa casilla, y la federación lo hizo muy a escondidas, por así decirlo. A mí nunca me dijeron, y el jueves por la tarde recibimos la buena noticia de que había sido pues seleccionado por parte de la ISSF para ese cupo. Muy encima ya de los juegos, porque los juegos ya están muy encima. La preparación pues obviamente no va a ser la ideal, pero no va a ser, no quiere decir que los resultados no van a ser los ideales, porque me he mantenido siempre de todas maneras en actividad, pero ya no hay posibilidades de salir al exterior. Tampoco digamos que lo necesitamos. Hoy en día en Colombia contamos con las suficientes canchas, donde contamos con condiciones muy parecidas a las que vamos a encontrar en Río. En Río ya he participado, he ganado en esa cancha, conozco el campo de tiro y tenemos las condiciones para poder entrenar acá. Y considerando que somos países vecinos y el cambio horario no es tan drástico, pues no se justifica desplazarnos a Europa para hacer una preparación en tan poco corto tiempo. Entonces lo vamos a hacer aquí en Colombia con nuestros medios, aprovechando que la federación después de muchos años le fue autorizada la importación de una munición italiana, que es muy buena. Entonces contamos con todos los medios para poder entrenar. Hay un entrenador nacional con la suficiente experiencia que me va a acompañar.
Con él llevo trabajando desde todo el ciclo olímpico, desde Juegos Bolivarianos, entonces pues digamos que se dieron todas las cosas de la mejor manera posible para llegar a Río en buenas condiciones. Sí, Danilo, digamos que esa noticia era la que más queríamos tocar acá, y es precisamente su llegada a estos, en su caso la quinta vez que participa en unos Juegos Olímpicos, que pues como usted lo decía, lo tomó por sorpresa. Sin embargo, por su experiencia y por todo el tiempo que lleva practicando este deporte, muy seguramente pues va a tener la opción de poder, como dirían por ahí, sacarse un poquito la espina, ¿no? Sí, pues todos los que van a una competencia, llámese la competencia que sea, pues la intención es siempre ganar y dejar en alto su país o su región. Por mi parte es la quinta vez que voy a ir a unos Juegos Olímpicos, esa experiencia también cuenta, espero poder sacar provecho de ella en esta oportunidad, y como te digo, es la primera vez que voy a participar en unos Juegos en nuestro continente. Yo participé pues la primera vez en Atlanta, la segunda vez fue en Sydney, luego en Londres, la otra, Atenas, perdón, y la última en Londres. Sí. Creo que también eso podemos sacar provecho de ello, o sea, estamos en el trópico, es nuestro continente, el clima yo sé que no me va a afectar porque lo vivimos acá también, entonces pues creo que hay muchas cosas a favor en estos Juegos. Danilo, aquí en Colombia hay referentes, digámoslo así, históricos de esta disciplina que usted también practica. Mira, el tiro deportivo son en total 16 modalidades. Ahí tuvimos medallistas olímpicos como Helmut Bellingroth, medallistas mundiales como Bernardo Tovar, y otras figuras, Adriana Rendón, Amanda Mondol, en mujeres. En escopeta, hace muchos años tuvimos a Jorge Molina, él fue a Seúl a los Juegos Olímpicos, allá obtuvo, si no estoy mal, creo que fue el 8º lugar. Pero digamos que a nivel olímpico no, ni a nivel mundial. Juan Fernando Velázquez, pero en la modalidad de esquí ganó alguna vez la Copa Mundo. Diego Duarte también en esquí, no en la modalidad que yo practico, pero de todas maneras el tiro siempre ha sido un deporte, digamos, que ha estado presente desde los inicios de los Juegos Olímpicos, porque el tiro siempre ha sido parte de los Juegos originales. Sí, Danilo, digamos que no hay un referente de alguna manera, sí, en una disciplina, pero sí tenemos conocimiento de que de su familia sí hay personas ya interesadas y que de hecho le están siguiendo los pasos. ¿De quién se trata? Ah, sí, mira, es mi sobrino Esteban, él tiene 15 años. Desde los 9 empezó a tener contacto con las armas y espero que sea mi reemplazo. Como te digo, es un deporte familiar que ha pasado de generación en generación. Yo tengo también 2 hijas, Manuela tiene apenas 10 años y Valeria tiene 8 y medio, pero con alguna frecuencia me acompañan al campo de tiro y ya me están preguntando, papá, cuando sea grande puedo disparar. Y este fin de semana estuvimos en un campeonato y un compañero mío de tiro por primera vez llevó a su hijo de 11 años a competir. Esa es digamos, como el ejemplo a seguir de los hijos, viendo a los padres, y espero el día de mañana, si a ellas les gusta, pues que hagan lo mismo. Y en el caso de Esteban, pues ha sido ese. Él ha seguido mis pasos y ya ha salido a competir internacionalmente. Ahora en Juegos Nacionales contribuyó al triunfo de la medalla por equipos por Bogotá. Eran sus primeros Juegos Nacionales y creo que va por muy buen camino. ¿El sostenimiento económico de este deporte depende de la federación, depende de la empresa privada, del deportista? Mira, desafortunadamente el tiro en Colombia, por ser un deporte que se practica con armas, tiene una cantidad de restricciones y de limitantes que lo hacen muy costoso. Te acabo de decir que después de muchos años a la federación le aprobaron una importación de munición. Sí. La munición que se usa acá es nacional, pero es mucho más cara que la munición importada.
porque los impuestos son altísimos, porque todo lo que tenga que ver con armas es mal visto y tiene, por obvias razones, muchas restricciones, pero no hay una diferenciación entre armas deportivas y armas de guerra o armas de defensa personal. Eso es algo que los deportistas del tiro deportivo hemos siempre luchado y querido que se nos diferencie, que haya un salvoconducto que sea para deportistas, no un salvoconducto ni de deporte ni de tenencia, sino que sea un salvoconducto para un deportista, que tenga la libertad de poder transitar por un aeropuerto sin tener que enfrentarse a tanto trámite y a tantas burocracia, por así decirlo. No solamente en Colombia, a nivel internacional también hay mucho trámite. Las armas obviamente son importadas, por ser armas tienen también las limitantes que te digo y es muy costoso. Aquí recibimos apoyo de parte del Comité Olímpico, de la Federación, de Coldeportes, de las ligas, pero la mayor parte de los practicantes de este deporte, el aporte es personal, de su propio bolsillo. Es lo que lo hace muy difícil y que muy poca gente lo practique. Sí, es una realidad que no solamente de pronto ahorita ocurre en su disciplina, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos otros deportistas que digamos no están en ese medio tan de poder económico, hablando por ejemplo como el fútbol, como estos deportes que tienen un poco más de patrocinio, digámoslo así, pero que aún así siguen demostrando pues que ante la pasión y ante el amor que sienten por su práctica deportiva, pues obviamente, digamos, hacen que eso siempre sea visible y que obviamente sea representativo no solamente para ustedes, sino también para el deporte colombiano. Danilo, ¿usted aspira a estar en otros Juegos Olímpicos o, digamos, si en estos Olímpicos, ojalá si se consigue una medalla de oro, da un paso al costado y ya más bien, como usted nos decía, de pronto comienza a tener un poco más de apoyo a esas generaciones que de pronto pueden estar interesadas en este deporte? Pues mira, te voy a ser muy sincero, después de Sydney en el 2000, yo pensé en retirarme, por muchas razones. Me quería organizar laboralmente, familiarmente, pero este es un deporte que lo llevo en la sangre y todo el que lo practica en más de una oportunidad, por múltiples razones, ya sean económicas, de salud, de tiempo, hemos dicho, ya no más. Pero tarde o temprano volvemos. Tiene una gran ventaja y es que es un deporte en donde la parte física no es primordial. Hay que tener un estado físico básico, pero aquí lo importante son los reflejos y la capacidad mental de concentrarte. Aquí hay gente en este deporte que con 60, 65 años han participado todavía en Juegos Olímpicos con muy buenos resultados. En este momento estoy en una parte, digamos, crucial de mi vida, en la parte laboral, familiar. Siempre hay que dedicarle mucho tiempo al deporte, es de tiempo que tú le quitas a la familia y el trabajo. Digamos que esos son los motivos que a veces lo ponen a uno a pensar. Pero tener la oportunidad de representar a un país, hacer algo que te gusta, que sabes que puedes llegar a hacerlo muy bien y dejar en alto la bandera de Colombia, y por lo que has luchado toda una vida, porque llevo 35 años dedicado a este deporte, me dejan siempre las puertas abiertas. Como te digo, en más de una oportunidad he dicho no sigo. En el 2003, por ejemplo, yo me fui del país, duré más de un año sin practicar y llegué en el 2003. Eran eliminatorias para Juegos Panamericanos a Santo Domingo y las gané, y me gané fuera de eso el cupo directo, ganando medalla de bronce en los Panamericanos en Santo Domingo, y ahí clasifiqué a Atenas. En los pasados Juegos Olímpicos para Londres, en los Juegos Panamericanos que fueron en Guadalajara, faltando 15 días, mi presentación estaba muy entredicho por un problema de salud que tuve. De hecho, yo no pude viajar con la delegación y viajé a último minuto. Y ya te digo, la concentración es lo que hace que este deporte lo mantenga uno en el nivel que está. Y gané la medalla de plata y el cupo directo a Londres. Y en esta oportunidad sabía que era mi quinta presentación en Juegos Olímpicos. No creo que muchos atletas colombianos hayan tenido ese privilegio y quise dar todo de mí para lograrlo. De hecho, hice una muy buena preparación para lograr esa clasificación. No se dio
pero mi Dios siempre nos tiene guardadas unas sorpresas y mira que en el momento menos esperado, pero en el mejor momento, me llega esta nueva oportunidad y son mis 5 juegos. Entonces no podría decirte desde ya que no va a volver a participar porque el futuro no lo conoce nadie. Y mientras tenga salud, reflejos y la posibilidad de seguir practicando este deporte, así sea a nivel simplemente amatorial, lo seguiré haciendo y el día de mañana si hay posibilidades de volver a representar a Colombia en el campeonato que sea, estaré ahí. Quiero ser el ejemplo para los muchachos que vienen detrás, para que ellos sean los que más adelante nos representen y ojalá sean muchos, no solamente en escopetas, sino en pistolas y carabinas. Sé que la federación está haciendo un esfuerzo para que eso sea así, a pesar de las limitaciones que tenemos aquí en Colombia para el uso de las armas. Así es, Danilo. A usted, aparte de esta disciplina, pues que ha sido su pasión durante todo este tiempo, ¿le llama la atención, ya sea para ver o para practicar algún otro deporte que no tenga nada que ver con las armas, digámoslo en ese sentido? Mira, en general me gustan todos los deportes. Yo creo que el que es deportista y sobre todo si ha sido deportista a un nivel competitivo como yo, sabe que cualquier deporte tiene su misterio y tiene su belleza. En particular me gusta el tenis, me gusta ahora pues, seguir las carreras de ciclismo, el fútbol me gusta, pero básicamente esos. Claro. El tenis de mesa, por ejemplo, aquí nosotros no lo valoramos mucho y te digo que tuve la experiencia precisamente en Atlanta de ir a ver lo que aquí popularmente uno llama ping-pong, y es un deporte espectacular. Verlo en vivo y en directo uno no se imagina la emoción que se siente y la velocidad a la que juegan en una mesa tan pequeña, en un espacio tan reducido. El nado sincronizado, obviamente el atletismo, el boxeo, o sea, yo creo que no hay un solo deporte, y sobre todo de los deportes olímpicos, que no sea llamativo. No, y más aún acá en Colombia, donde digamos que últimamente el deporte ha sido muy visible y sobre todo que ha sido muy representativo. El caso de los deportistas, como usted lo decía, en el Giro de Italia, el Tour de Francia, los futbolistas, los atletas, bueno, los ciclistas, todos ellos. En ese sentido... Yo he tenido que... Sí, dígame. Dime. No, que yo he tenido que vivir este proceso durante muchos años. Y yo he visto el cambio. O sea, la participación de Colombia antes a Olímpicos era muy limitada. Hoy en día estamos hablando ya de más de 100 deportistas. En Londres también fuimos 103 o 104, si no me equivoco. Hay mucho más apoyo, hay mucho más patrocinio y las empresas privadas se están dando cuenta que vale la pena invertir en el deporte. Los mismos muchachos se están dando cuenta de que el deporte es una manera hoy en día de vida. Entonces creo que vamos por buen camino. Todavía nos falta mucho porque si nos comparamos con países como Estados Unidos, los países europeos, estamos todavía un poquito lejos de ellos, pero a nivel del continente, que hoy en día somos potencia. Sí, claro, digamos, con usted fueron 123 los participantes colombianos a Río de Janeiro. Danilo, muchísimas gracias por esta participación, por contarnos un poco de su vida y de lo que está hoy haciendo y de esa sorpresa tan, como usted lo decía, tan bonita, digámoslo así, como lo es participar sorpresivamente o ser llamado sorpresivamente, no por la falta de capacidad, obviamente, sino por esa posibilidad que de pronto se le negó, pero que aún así por algo se dio y seguramente va a ser una muy buena actuación en Río de Janeiro. Así sea, y la verdad que quiero agradecer toda la labor que hizo la Federación y el Comité Olímpico para que esto se diera. Si no es por ellos, no estábamos hoy con un clasificado más a Juegos Olímpicos. Claro que sí, Danilo, muchas gracias entonces. Bueno, muchas gracias. En la última palabra tuvimos el gusto de estar con Danilo Caro, un deportista que, como nos contó, ha tenido una historia un poco diferente a la de todos esos deportistas, porque no es ni uno, ni dos, ni tres, son ya 5 los olímpicos en los que ha participado, y seguramente en esta temporada va a dar una buena satisfacción, una mejor satisfacción a la que nos ha dado durante los otros 4 olímpicos en los que ha participado.
triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, viene arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba. En Uniminuto Radio somos cultura. La última palabra. Bueno, en este día nos encontramos con una mujer caleña, periodista y escritora y autora del cuento un poco picante, Caperucita se come al lobo. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Pilar, primero que todo quisiera que nos diera una reseña de su vocación como periodista. Bueno, más que periodista, yo estudié comunicación social y yo estudié eso porque quería escribir, pero en aquellos tiempos no había escuelas de escritura creativa como las hay ahora. Entonces entré a escribir comunicación social y muy pronto me di cuenta que en realidad lo mío no era como la no ficción, ni el periodismo, ni la crónica, sino que lo que más me gustaba era la ficción. Entonces al principio de mi carrera me dediqué a escribir guiones y libretos para televisión. Y luego ya cuando fui como quizás un poco madurando, teniendo más oportunidades, cuando ya pude sostenerme con mi trabajo, decidí ya dedicarme a la literatura y a escribir libros. ¿Y cuál fue el motivo o digamos el plus para que usted cambiara de la información de la noticia a la narración como lo hace en este momento? Yo creo que yo me di cuenta que a mí más que retratar la realidad, me gustaba inventármela o reinventármela. Me parecía insuficiente como el ejercicio de redacción donde debía yo estar muy limitada por la verdad o por la pretensión de verdad, por lo menos, no podía inventar nada. Creo que tengo más vocación de mentirosa porque me gusta mucho más la ficción. Bueno, Pilar, en esa vocación debe haber influido los viajes que hizo a India, a Nepal, a todas estas, Australia, todas esas ciudades donde trabajó de diferentes formas. ¿Cómo se ve Colombia desde afuera? Bueno, yo creo que es bien importante como primero poner distancia para poder ver el país en su justa dimensión. Yo creo que nosotros tenemos, por ejemplo, la violencia política, la violencia social muy normalizada. Cuando yo estaba afuera me di cuenta de que nuestro país no era para nada normal y que la violencia es algo que aterra por fuera y que nosotros la veíamos como algo de todos los días que aceptábamos en nuestra vida cotidiana. Creo que eso fue muy importante. Pero también que en todo lado hay violencias también, aunque quizás no tan exagerada ni tan normalizada como la nuestra. Pero recuerdo que mi mamá muy preocupada me decía, pero cuidado, te atracan en los otros países. Y es verdad, en todos los otros países también atracan y también pasan cosas tremendas. Cuando llegué, por ejemplo, a Perú había una huelga, no nos dejaron entrar al país, nos tiraban piedras al bus. Cuando llegué a Nueva York estallaron las Torres Gemelas. Cuando llegué a Australia estalló la guerra en Irak, y en Australia fue algo importante porque ellos movilizaron tropas a la guerra. Entonces como que en todos los sitios donde yo fui se sentía que era un ambiente de guerra, lo mismo que yo había sentido en Colombia. Bueno, Pilar, algo que me llama mucho la atención es lo que nos habla usted de la violencia, y es algo muy particular de lo que habla el libro, porque el libro habla del deseo, de los celos, del abuso, de la violencia. ¿Por qué en un país como Colombia o en los diferentes países
se habla más de violencia y es menos tabú que hablar de sexo. Sí, yo lo sé, la violencia es más aceptada, es decir, cuando mi libro Caperucita se comió al lobo, salió y se armó un escándalo tremendo en Chile porque lo llevaron a las escuelas de enseñanza primaria, y es un libro que tiene un contenido fuerte de sexo y de violencia. Nunca, jamás durante como el escándalo se nombró la violencia. Lo que escandalizaba era el sexo. Entonces, yo creo que, pues a mí en realidad me escandaliza mucho más la violencia que no sé, el sexo consentido entre dos adultos. Bueno, ¿y por qué tomaste la decisión de cambiar, digamos, el cuento infantil que todo el mundo leía anteriormente a un cuento, pues, diferente para toda la ciudadanía? Bueno, el libro reúne varios cuentos, uno de ellos es como la reinvención de Caperucita. Ese fue un cuento que yo hice por encargo para la revista Soho, donde me pidieron que reinventara Caperucita, como si Caperucita fuera a pasar, no en los tiempos en los que pasó, sino que hoy en día. ¿En qué cambia una Caperucita contada desde el feminismo? Pilar, ¿por qué cree que los colombianos, que este país se aterra más a hablar de sexo, al fenómeno de la guerra que nos ha atacado por más de 50 años de historia? Yo no tengo ni idea, yo siempre me he hecho esa misma pregunta. Y me parece porque un tema como el sexo es más tabú que el de la violencia. Es decir, muchos padres se escandalizan si sus libros leen un libro con contenido sexual, pero no que jueguen videojuegos donde se están matando. Entonces, yo no alcanzo a comprender cuál es la razón. Bueno, nosotros no comprendemos cuál es la razón, pero dentro de su análisis, ¿usted qué podría decir o qué le diría a esta sociedad, a los colombianos, para que quiten un poco ese tabú de sexo, de esa palabra sexo, y cambiar un poco la guerra que también nos ha dañado a las generaciones y que ha acabado con los campos, que ha acabado con la juventud, que ha acabado con la educación? Sí, bueno, yo creo que, primero, el sexo forma parte de nuestra vida cotidiana. El sexo es una función fundamental del ser humano, entonces pues creo que más que verlo como algo prohibido, tabú, hay que verlo como algo de lo que podemos hablar. Sí. Bueno, Pilar. ¿Aló? Leyendo algunos textos y algunas cosas sobre usted, yo soy del campo y la vida ya se ve muy diferente. Leí que fue recolectora de mangos. ¿Cómo se vive la vida recolectando mangos? ¿Qué pasa por la mente de uno en esos momentos? Mirando, digamos, el contexto del que vive el país y que vive uno en el mundo, que es como el acelere, y ahí tiene que tomarse como su espacio y su tiempo para hacer esta labor. Sí, bueno, yo creo que a mí me enriquecieron mucho, como cuando yo estuve viajando, hice algunos trabajos de ese tipo que pues nunca había hecho en Colombia, y para mí fue muy enriquecedor. Yo valoro mucho la vida sencilla, como la vida limitándonos a las necesidades más fundamentales. Por eso luego viví 9 años en la selva, una vida muy sencilla, sin lujos, entre la naturaleza, entre la selva y el mar. Y creo que para mí eso es como una vida que puede ser ideal. Pilar, usted, ¿qué cree que como escritora, como esa literaria, le ha aportado al país hablando a través de sus novelas? Estuvo en la selva, ha estado fuera de Colombia y nos ha traído toda esa prosa para que los colombianos la divisemos desde otro contexto. Bueno, yo creo que es difícil para un escritor decir que él está aportando uno a la sociedad. Creo que esa es una labor quizás de los críticos o del lector, pero pues yo creo que darle una mirada particular sobre nuestro país, sobre mi ciudad que es Cali, que ha sido un escenario muy fuerte de mis relatos y de mis novelas, dar una mirada, quizás una mirada crítica sobre
sobre las violencias no sociales ni políticas, sino las violencias íntimas. A lo que usted dice, Pilar, tiene razón. El Valle del Cauca ha sido uno de los departamentos más azotados por la guerra. Buenaventura, Palmira es uno de los municipios donde hay mayor inseguridad. La agresión contra las mujeres en el Valle del Cauca y especialmente en Cali es desoladora. Completamente terrible, es horrorosa, o sea, no hay palabras para describirla. Por ejemplo, lo que han sufrido las mujeres en la guerra en Buenaventura y en el Valle del Cauca. Sí, en Buenaventura yo viví 9 años a 1 hora de Buenaventura en lancha. Y eso que es un puerto maravilloso, es un puerto hermoso. Sí, y es un municipio, o sea, no solo la ciudad, sino como municipio, las veredas, la selva, el mar, todo lo que tiene alrededor es absolutamente espectacular. Es un municipio enorme, casi en su mayoría ocupado por selva. Pero entonces las historias que yo oía viviendo tan cerca de Buenaventura de la guerra eran absolutamente terribles. Es decir, los relatos de personas desplazadas que salían de esa guerra y se refugiaban, salían desplazados de Buenaventura al campo, pues, a Juan Chaco, que era donde yo vivía, y contaban unas cosas terribles como, o sea, de guerras callejeras con camionetas y metralletas en las calles de Buenaventura. Eso era un panorama absolutamente terrible. Pilar, el programa de hoy está dedicado a las víctimas del secuestro físico, de que están lejos de nosotros, en las selvas de Colombia o privados de la libertad de cualquier tipo. Pero yo quiero preguntar algo que me pareció muy importante a lo que usted nos acaba de decir, y es la vida sencilla, alejada de todo. Hoy vemos que cada día tenemos más apegos, y lo voy a llamar así, cada día estamos secuestrados nosotros mismos de las apariencias, de los estereotipos, de lo material, de la vida de consumo. Voy a tomar unas palabras que escuché hace algunos días en una conferencia del expresidente Mujica, y decía que cada día nosotros gastamos nuestra vida comprando las cosas. Quisiera que nos hiciera una pequeña reflexión en torno a eso, la vida sencilla. Pues bueno, para mí la vida sencilla fue maravilloso, igual la vida de un escritor tiene esa vida sencilla. Yo en este momento vivo en Bogotá, vivo en la ciudad, pero sigo teniendo una vida absolutamente sencilla, como en mi casa, mirando a través de la ventana sobre todo. Es una vida, no sé, casi como la de un monje en cierto sentido, y eso creo que lo podía tener cuando estaba viviendo allá, y también se puede tener en la ciudad. Bueno, Pilar, pero yo creo que esa es una disposición que así soy, y pues no todo el mundo podemos pensar que sea así, ¿no? Ya es más un tema personal, como dirían. Sí, soy una medio orate que les gusta estar un poco alejada. Bueno, Pilar, y respecto a todos los viajes que usted ha hecho, ¿qué cree que le hace falta, digamos, en su vida profesional o en su vida personal? ¿Qué me hace falta en mi vida? No, hoy precisamente venía conversando con mi marido y le decía, no me hace falta nada. Tengo un marido maravilloso, un hijo maravilloso y tiempo para trabajar. Bueno, Pilar. Sí, estoy satisfecha. Muchas gracias por acompañarnos. Yo no quiero dejar ir a Pilar sin una pregunta, Pilar, porque me ha causado muchísima conmoción cuando estudiaba su biografía y leía un poco de lo que usted escribía. ¿Cuál es esa narrativa? ¿Cuáles son esas palabras, esos versos, esas letras que a usted le gustaría narrar en algún momento para su próxima historia? Bueno, en este momento estoy trabajando con historias de la selva. Yo le llamo el libro de la selva, entonces estoy trabajando relatos sobre parejas que están desmoronándose y que viven en lugares aislados como el desierto, las montañas, los llanos, la selva. Y creo que estoy explorando un poco las relaciones como de pareja que se desmoronan. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado a estos micrófonos, y para un Dios mediante la volveremos a escuchar prontamente, y la invitación a todos nuestros oyentes para que la sigan y para que lean sus escritos. Bueno, muchísimas gracias. La ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día
sin mañana es un día sin mañana. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, muchos años que está mordiendo al obrero. Qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Bueno, Ronald, ¿y qué tenemos hoy en los 140 caracteres? Esta semana se movió muchísimo el hashtag El Bronx. La policía en las calles de Bogotá, en esa famosa L que existe en el Bronx, sacaron a los mafiosos más detestables que ha tenido Bogotá, y dentro de ello hallaron unas cosas que son lamentables y desoladoras, como por ejemplo cadáveres de personas, niñas abusadas. Dentro de eso había un recipiente gigantísimo lleno de ácido, en donde asesinaban a la persona y para borrar las evidencias metían el cuerpo dentro del ácido y borraban la evidencia de ello. Unos perros a los cuales le lanzaban el cuerpo del occiso y hacían que los mismos caninos desmembraran por completo el cuerpo de la persona. Entonces pues tras hacer el allanamiento de este lugar se encontraron muchísimas cosas lamentables que a lo largo de la semana y a días de hoy todavía seguimos conociendo todos los colombianos. Creo que, bueno, no era un secreto que el Bronx no era perita en dulce, como dice el dicho de las abuelas, pero tampoco se esperaba que encontraran tanta barbarie y tanta... Es desolador, o sea, cuando a uno le dicen que este puñado de personas lanza un cuerpo para que lo desmiembre un perro, pues ¿a dónde estamos llegando? Niñas en la prostitución, todas las drogas habidas y por haber que los colombianos conocen o que no conocen, allá las podían encontrar. Niños de 10, 11, 12 años en la prostitución siendo abusados. ¿Y aquí quién está regulando eso? ¿Quién es el encargado de hacerle dar a los colombianos qué es lo que estaba pasando en este lugar? ¿Por qué no con anterioridad se había hecho un allanamiento y se habían ingresado a todas estas casas para saber qué es lo que estaba pasando a días de hoy? Como dice, era un territorio sin ley. Un territorio sin ley, pero también habían policías comprados. Autoridad arrodillada a un puñado de bandidos y a un puñado de narcotraficantes que estaban haciendo de las suyas en el lugar del Bronx. Y le cuento una cosa, había otro hashtag, viene con Uribe Vélez, que es para que se siente... Senador Uribe siempre siendo noticia. Siendo noticia, esta vez estaban pidiéndole que se sentara a dialogar con Iván Márquez y Timochenko sobre el proceso de paz. Y él sigue haciendo resistencia civil. ¿Usted qué cree? ¿Que se va a sentar o que no se va a sentar?
No sé hasta dónde llegue el orgullo y el ego del presidente, del expresidente Uribe, o si la resistencia civil no le alcanza para dejar, digamos, esas diferencias y sentarse con los señores de las FARC a dialogar y a buscar una salida negociada y de diálogo a este conflicto que él tuvo durante 8 años y bueno, logró, porque no voy a decir tenía sus frutos, pero causó guerra y violencia también. Bueno, esperemos a ver qué pasa con eso y si se sienta a negociar o no. También seguirá siendo una gran noticia y que sea la paz la que esté a la mano y a la merced de todos los colombianos. Yo le tengo 3. Bueno, Ronald, la primera. En relación a la paz, en relación a Colombia. El primero es el paro crece. Fue lamentable porque a través de este paro que sí existe, hubo ya un muerto, hay personas retenidas y es un paro también que está exigiendo unas garantías a la salud, al bienestar de los maestros, al bienestar de los campesinos, al bienestar de unas comunidades indígenas que le están diciendo al gobierno, usted nos ha prometido mucho, pero no ha cumplido absolutamente nada. Es hora de salir a las calles para protestar, porque es la única manera en la cual nos están escuchando, pero ese paro no puede perturbar las calles, no puede perturbar las vías y no pueden generar destrozos solamente para ser escuchados. La manifestación y la movilización es un derecho legítimo. Es un derecho legítimo, pero se tiene Sin que embargo, hacer, se debe respetar con y no altura, no se debe cruzar la barrera a la violencia, al vandalismo, a ese tipo de prácticas y ese tipo de acciones que más que enriquecer empobrecen un paro y empobrecen a la Colombia. Y sabe que hay unas cosas muy lamentables. Yo creo que a veces hay que, como dicen por ahí, los oyentes me perdonarán esta lamentable expresión, salirse de los chiros para ser escuchado. Pero cuando la gente se sale de los chiros, pasa esto, generan muertos, un caos y se salen las cosas de las manos. Entonces hay que hacer las cosas con prudencia, con altura, tienen que ser escuchados. Se puede salir uno de los chiros, pero de manera pacífica. Sí, ya hay alzando un su muerto. Voz, sí, su protesta, pero nunca la mano, nunca la piedra, nunca el palo, nunca el arma para hacerle daño a otro colombiano. Sí. Y le tengo otro, Ronald. Acto legislativo para la paz. Bueno, ¿ese a qué le suena? Ese me suena, lo voy a decir así, me suena a diferencia, me suena a un poco de debate, me suena a opiniones encontradas y a que los colombianos tendrán voz. Bueno, yo le soy sincero, yo creo que con todos esos actos legislativos y esos blindajes y ese famoso congresito y ese famoso plebiscito, pues está dejando sin palabra a los colombianos. ¿Reforman o no van a reformar? ¿Le van a dar un blindaje a las FARC que solamente se conoce y que los únicos que lo van a avalar van a ser los señores de las FARC como Timochenko, Iván Márquez y todos ellos? ¿Cuáles son los diálogos de estos supuestos blindajes que le están dando a la gente? Los colombianos queremos una paz y le digo una cosa, yo voy a salir a votar por la paz, pero que esos blindajes y todo lo que se está haciendo dentro de esas reformas se refrenden por los colombianos. Con yo también todo estoy gusto, totalmente de acuerdo. Yo saldré a dar el sí por la paz, pero que tenga un mínimo de transparencia, que los colombianos tengamos conocimiento de lo que se está acordando y que no nos metan los micos o las liebres o esos orangutanes que suelen meter por ahí en muchos actos legislativos. Y para el último, le voy a preguntar, y ya lo digo, cuál es el hashtag. ¿Cómo construye Ronald Flores paz? Hablando con la verdad desde estos micrófonos. El último hashtag es así construimos paz. Venga, pero usted ¿cómo construye la paz? Yo creo que además de hablar con la verdad en estos micrófonos, creo que siendo más tolerante cada día, siendo una persona que aprecia al que está al lado, siendo una persona que quiere a su familia, pero también quiere a Colombia. Mire, ya que usted vino con unos temas que se movieron en la semana y los leí y los comenté en mi cuenta de Twitter, la paz se firma en La Habana, pero se realiza en las regiones, se construye en los hogares y se cumple en Colombia.
Entonces todos tenemos que construir esa paz. Y yo soy el primero en decirle que apoyo la paz. Tiene sus problemas, pero hay que apoyar porque tenemos que terminar con 50 años de guerra. Pero con lo que le manifestaba anteriormente, con una paz que pocos conocemos que se está realizando, hace que la popularidad, por ejemplo, lo que pasó en esta semana que salió la encuesta de Pulso y la favorabilidad de Juan Manuel Santos es precaria, es pobre, pues es simplemente porque no se sabe qué se está haciendo y bajo qué manera y sobre qué concepto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos, antes de refrendar, debemos saber. Pero tengo una acotación. Sí. Y es que tampoco todos deben meter las narices en el proceso. Que dialoguen, acuerden y después nos digan, mira, esto se pactó, refréndenlo o no lo refrenden. Yo creo que sí tendrían que... Pero es que eso es lo que está pasando. Todo el mundo está, como usted dice, metiendo las narices. Ahí está Roy Barreras, allá va la señora Piedad Córdoba, allá va... No, dentro de las delegaciones que envía el gobierno y las FARC. Pero no tienen en cuenta las víctimas. Mire lo que pasó con las víctimas. Fue un puñado de seres honorables de campesinos y se volvieron llorando y se volvieron atacados porque dijeron, ¿qué hacemos allá? ¿Qué hacemos allá? Porque no nos están escuchando. Entonces vamos a construir una paz que sea entre todos, donde a todos los escuchen para decir, se acabó el conflicto en Colombia. Bueno, Ronald, y esto fue lo que fue tendencia en las redes sociales para esta semana. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Pero antes de eso y antes de terminar el programa, quiero enviarle un grato saludo a nuestro director, Néstor Ballesteros. Así que está de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños el miércoles. El día miércoles estuvo de cumpleaños. Un abrazo para él, para el director. Yo creo que desde acá le mandamos un aplauso. Una persona de esas, como dice usted, honorables. Una persona carismática, honorable, que siempre le da a uno y le brinda una energía y una aura muy especial. Y que sin duda alguna quiere demasiado a nuestros oyentes. Y sé que nuestros oyentes, mire, ya me están empezando a escribir. Le mandan muchísimos saludos desde el Twitter a Néstor. Que cumpla muchísimos años más, Dios lo bendiga. Y es un grato placer tener estos espacios de radio de la mano de él. Y que cumplas muchos años, yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo, hoy te quiero regalar. Bueno, Ronald, y así le damos hoy la despedida a nuestros oyentes, que tengan un excelente domingo, que compartan con sus familias, que debatan, que hablan, que sonrían, que sueñen y no dejen de soñar, porque eso es lo que alimenta el alma y nos hace cada día más libres. Mire, este programa es en memoria a los secuestrados. Un saludo para aquellas personas que están en cautiverio, para aquellos que no han podido retornar a sus hogares, para aquellos que están privados de la libertad y que están secuestrados. Un abrazo desde estos micrófonos. Nos esperamos pronto en libertad y que la última palabra siempre la tengan todos los colombianos. Para el verano, bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada,
la guerra nada. Armonía. Esperanza. Diferencias. Política. Diversidad. Uncuanco Valle. La última palabra. Tú. Él. Ella. Nosotros. Todos. Porque la última palabra nadie la tiene.